Excelente, estamos listos para empezar. ¿Cómo están, queridos? Hola, Hola Trini, ¿qué tal? bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada, feliz, feliz, feliz. La verdad es que vi ese live que hiciste hace unas semanas atrás y bueno, dentro de todo lo que uno va escuchando en estos tiempos, es impresionante ver cómo uno cree que ya sabía bastante, pero todos estos secretos que se van revelando y van saliendo a la luz. Y cuando escuché ese live que donde hablabas del agua de mar, me había escuchado algo a grandes rasgos, pero no tanto, y fue impresionante escucharte. Así Sí, que, el agua de mar es un tema que ha estado bastante escondido durante muchos años, ajá, pero lentamente se ha ido destapando un poco toda la información. Y bueno, en estos tiempos que hay un inmenso revisionismo de todas las cosas, un revisionismo histórico desde lo que nos han contado en la historia, en la ciencia, en la religión, en todo. Entonces se están destapando muchas nociones antiguas que eran beneficiosas para todos y que han sido enterradas por el oficialismo, por la gente exactamente. que empezó a ser oficial. Exactamente, y hoy más que nunca, sobre todo esto, estas cosas que han estado ocultas relacionadas con la salud, siento que son importantísimas hoy en día, por todo lo que estamos viviendo. Entonces esa era la idea de hacer este live para que todos los que están aquí escuchando puedan ir teniendo estos tips de cosas tan importantes para empoderarnos de nuestro cuerpo y poder encontrar ahí la sanación dentro de nosotros más que en lo externo. Sí, yo me he estado planteando desde un tiempo a esta parte hacer una gran revolución de cultura, de salud. Ajá, Empezar a saber más de nosotros, de nuestro cuerpo, de cómo funcionamos, porque cada uno es dueño de este territorio y tenemos que exactamente. conocerlo. Y todos los territorios son distintos. Y Ajá, todas las medicinas no funcionan para un terreno, para un cuerpo, para una persona. Entonces es fundamental empezar en primera instancia a conocernos, saber cómo funciona nuestro cuerpo biológico y nuestros otros cuerpos que son sutiles, energéticos, para poder lidiar con ello, para saber sanarlo, si en algún momento se indispone, se enferma, y saber también que el cuerpo físico está ligado con otros cuerpos que son energía, que no podemos desligarlo. Entonces exactamente. tenemos que tener una visión más holística de la medicina, de cómo Y sanarnos. claro, y quizá partir de la base de que finalmente la enfermedad no es algo malo, es algo que nos está avisando que algo estamos haciendo mal con nuestro cuerpo, ¿cierto? O nuestras emociones, nuestro cuerpo emocional, energético, etcétera. Partir O que desde esa también base. Exactamente, o que también hay un desequilibrio externo, porque aparte de los cuerpos, que ya lo hablaba en otros live, tenemos 5 cuerpos, desde el yoga, uno se reconoce con 5 envoltorios, 5 capas, que tienen un nombre, se llaman koshas, y Ajá, se pueden desarrollar, y si hay un desequilibrio en esas capas, uno está enferma. Pero también lidiamos con 2 otras capas más, que están dentro de los koshas, que son energías más externas, de afuera, pero que nos atañen y que también tenemos que cuidarlas. Y tenemos que estar en contacto con, por ejemplo, la energía del cosmos, que mucha gente no se conecta con las estaciones, por ejemplo, ajá. y no sabe que en ciertas estaciones hay que comer ciertas comidas porque la naturaleza es tan sabia que hace esas comidas en beneficio de la estación. Y claro, como ahora el globalismo trae, por ejemplo, piñas en época de invierno, si las personas no saben comer piña en época de invierno enfriada adentro, se pueden resfriar.
Entonces, es Y muy básico, muy simple, pero este conocimiento no lo tenemos en general. qué Y increíble. también influye el inconsciente colectivo. Por ejemplo, si estamos en un entorno con una vibración baja, ese entorno igual va a influir en nosotros. Estemos Ajá, en burbuja, igual, claro. Incluso con personas que claro, el no... entorno te condiciona. El entorno condiciona desde una célula, un ser humano, un Ajá, bebé, una claro. planta. Exacto, exacto, tal cual. Qué increíble. Yo me pregunto, últimamente, yo ahora me voy a ir a vivir a la playa, entonces eh, necesito estar cerca del mar hace harto tiempo, así que al fin ahora lo concreto. Entonces me pregunto si será, ya que el ser humano es perfecto, la naturaleza es perfecta, ¿será que los seres humanos deberían vivir todos en la naturaleza, en contacto directo? Sería lo O, ideal, sería lo ideal. Pero mm, bueno, con las grandes ciudades se ha perdido el contacto con la naturaleza. exacto. Una de las cosas que pasa Di- con la naturaleza es que justamente te lleva a entrar en una reflexión interna. No sé si te ha pasado a ti que tú vas a la playa y quedas mirando el ambiente y tus sentidos empiezan como a retrotraerse. En cambio, en la Ajá, ciudad, totalmente lo opuesto. Hay tanto estímulo que uno siempre está en lo externo. Siempre ajá, la naturaleza te ayuda a ese entrar hacia adentro, hacia ese interiorismo. Y claro. creo que esa es la clave para Mm, una vida plena, porque si no nos ajá, conocemos, si nunca entramos, si no sabemos lo que pasa adentro, vivimos como extraños, como un vacío interno, que no sabemos de dónde viene. Y la tal mayoría cual. de las ciudades tiene depresiones y tiene poco contacto con la naturaleza. Y Exactamente. lo ideal si uno vive en ciudad es tener contacto con algo natural, ir a un parque o conectarse con el cielo, mirar hacia arriba. Casi nadie mira hacia el cielo ahora y no sabe en qué fase está la Ajá, luna. Esas cosas que son claro. tan obvias, deberíamos comenzar a hacerlas nuevamente. Conectarse con el Claro, cielo, las estrellas, empezar a tener esa mirada como más amplia del universo. En mi caso, que vivo en volver a la ciudad, reconectar. exactamente. Yo me rodeo de plantas, trato de tener un bosque en mi departamento, tanto adentro como afuera en la terraza, para estar con esa Ya, cercanía, plantas, de ver cómo crecen. Cuando uno ajá. mira, observa la planta, empieza a entender que los procesos son lentos, la materia es lenta. Ujú, claro. La naturaleza te revela todos los misterios del universo y uno es capaz de observar. Y una Totalmente. de las cosas que yo he aprendido observando la naturaleza y observándome a mí también, mi cuerpo, mis ¿Mm? procesos, es que la materia es lenta, la cabeza es rápida, se antepone, va hacia adelante y quiere que nos Y mejoremos puedo hacer luego. puedo hacer una acotación ahí que, claro, pasa que cuando uno va a la playa, por ejemplo, o a un campo, automáticamente, a mí por lo menos, me imagino que a muchos les debe pasar, como que ese estrés mental que uno tiene en la ciudad, que uno se despierta ya como, tengo que hacer esto, esto otro, ¿por qué no estoy haciendo esto? Y uno se entra en la mente. Pasa que en la playa, por ejemplo, en la naturaleza, uno como que automáticamente baja ese estrés. Eh, Sí. Ay, se me olvidó, iba a decir otra cosa, pero dale, oye, Mónica, espérate, ni siquiera te has presentado, me encantaría, yo sé que tú eres hija de dos médicos, me encantaría que te presentes. Bueno, mi nombre es Mónica Iglesias. La verdad es que soy un espíritu muy libre que ha aprendido a vivir entre la materia y la energía. Y para eso, para esa libertad, estudié diseño, estudié arte, estudié filosofía en la Universidad de Chile. Ujú. Y
después me interesó mucho el yoga, la anatomía, y claro, como vengo de familia de médicos, todos mis hermanos, mis padres son médicos, me fue súper fácil entrar en ese mundo de la biología, del cuerpo humano. Siempre estuve conectada con eso. Y aparte que como estudié arte, teníamos figura humana y también teníamos una conexión con el cuerpo humano. Y Ajá, ese aspecto me fascina. Me sí, fascina la vida, cómo se forman los procesos vitales, y creo que eso me conecta mucho a algo espiritual, ajá. porque sin duda cuando uno se mete en la biología y en el aspecto de la anatomía, hay una fuerza creadora superior, Claro. porque la máquina que tenemos nosotros, este cuerpo, esta mente, esta energía, es increíble, es Ajá. insuperable y no se puede sustituir. Y eso hay que remarcarlo ahí, que lo entendamos, que nos demos cuenta de que es mucho más de lo que nos han dicho, en el fondo. El Mucho cuerpo más, es que no humano. nos han dicho nada, Trini, no nos han dicho Claro, nada. básicamente. Desde que vamos al colegio nos hacen estudiar materias y uno piensa que tiene que rendir y que tiene que asimilar información, retenerla, y, y esa información la repites, pero no te enseñan a conocerte, Lo básico. que es lo básico, porque al conocerte tú sabes dónde están tus dones, cuáles son tus facilidades, y uno empieza Exactamente. como a sentir que uno no es tan apto o tan bueno, porque a lo mejor no te gusta la matemática o no te gusta la historia, porque es tan fome en el colegio, no Claro. la hacen grata. Entonces, No, claro. a no ser que tengas un muy buen profe, pero por lo menos en mi colegio no fue así. Claro, es que además el colegio ya sabemos, ya entendemos que es un adoctrinamiento donde te preparan para que sean todos iguales en el fondo y para Sí, que finalmente salgas del colegio y ese es el tema, es lo que se busca en el fondo en el colegio, más que desarrollar seres humanos íntegros. exactamente, es como que te hacen probarte un traje que es a la medida de todos. Y cuando uno es más grande o es más gordito o es más inquieto, ese traje no te queda cómodo, te queda Claro, medio a la fuerza. claro, y todas las inseguridades que se generan además a partir de eso, que es desde la infancia, Pero, pero bueno, Mónica, estamos aquí para, qué maravilla de introducción, qué rico poder hablar de estos temas. Me encantaría, para todos los que están aquí, que quieren saber todo esto relacionado con el agua de mar, cuéntanos, por favor. Bueno, voy a partir desde el principio porque es muy Eso. interesante la historia, porque así como Tesla ha sido un gran olvidado del tiempo y hizo maravillas con la energía, descubrió cosas increíbles, así también lo fue René Quintón, que fue un misceláneo, un tipo que le gustaba mucho todo, estudió filosofía, estudió retórica, estudió ciencias, y también se interesó mucho por la biología y por toda la vida marina. Y bueno, él nació en Francia y era contemporáneo de unos grandes como Darwin, no sé si conoces a No. Béchamp, Pasteur estaba en la época, y Claude Bernard, creo que si mal no recuerdo, Claude Bernard, que eran como los capos de la ciencia de la época. René Quintón nació en ese tiempo, pero no pertenecía al gremio de la medicina, sino que estaba como aparte, era un curioso. Y empezó a investigar con unos amigos que tenían un laboratorio, y descubrió el agua de mar. Y empezó a ver que el agua de mar se comportaba muy parecido a la sangre, y empezó a hacer algunos experimentos, como por ejemplo le sacó toda la sangre a un perro
y le Ya. puso agua de mar. Mientras le sacaba la sangre, le ponía agua de mar. El perro estaba enfermo y ya estaba desahuciado. Entonces dijo, bueno, si se muere el perro se va a morir de todas maneras, pero si se salva, voy a haber descubierto algo grande. Ajá. Y el perro se salvó y vivió muchos años más. Ese perro le puso sodio. Ya. Y cuando hizo ese experimento, supo que el agua de mar era más que agua, un plasma marino. Y empezó a trabajar con gente. Y justo en esa época fue la Primera Guerra Mundial y llegaban muchos jóvenes mutilados y con heridas en las cuales habían perdido mucha sangre. Y como ya había hecho el experimento con el perro y no habían donantes de sangre, empezó a experimentar, entre comillas, o a hacer el mismo tratamiento con los seres humanos, con los jóvenes de la época, con los soldados. Y Ajá. fue tan éxito que la misma Fuerza Aérea lo reconoció como prócer, le dio méritos y premios. Y bueno, empezó a hacerse de nombre Ujú. y como, bueno, después de una guerra siempre viene el hambre y el hambre. Muchas madres llegaron a él con niños desnutridos, no había que comer en la época, después de la guerra. Ajá. Y lo único que había a mano era plasma marino. Y René Quintón también le inyectó a los niños plasma marino y le daba de tomar agüita con, bueno, con agua de mar, con diluida. Importante que saber que el agua de mar eh, la trabajaba isotónica. Eso quiere decir que la diluía con agua pura. Perfecto. Él Ajá. descubrió que el plasma marino, el agua de mar, era igual a nuestra sangre y a nuestro medio extracelular, lo que está fuera de las células, Ujú. eh, pero en distintas concentraciones. Entonces la diluía, no es que la echaba así pura. No de una, claro, no sola. Y bueno, también tuvo tal éxito que le llamaron a esos bebés que se recuperaron los bebés Quintón. Todo está en Google si quieren saber más. Ya, Hay, está abierta hay, esa información. sí, hay mucha información de la época, están las fotos de los niños, están las fotos de los centros de campaña de la Primera Guerra con los enfermos Ajá. inyectados con plasma marino. Y bueno, así se fue haciendo un Primera nombre, guerra estamos hablando. estamos hablando de Primera Guerra. A ver, 1914, por ahí. claro, para Wow. situar, estamos en plena época victoriana. René Quintón nació en 1866 y vivió hasta 1925, Perfecto, ya. esa época. Ajá. Y Darwin, que estuvo dentro de la época, nació 50 años antes, Ajá. pero ya venía con toda la energía de la época de estos grandes, Pasteur, Darwin, que venían trabajando las ciencias y viendo al microscopio y las células, los microbios, las vacunas, todo lo que Ya. empezó en todo empezó en esa época. Obviamente Ajá. había pensamientos que eran contradictorios. Por Ya. ejemplo, Darwin siempre decía que había que atacar los bichos internos, los microbios, los patógenos. Ajá. Becham decía que era el medio el que influía en los patógenos. O sea, si tenemos un medio correcto, no te pueden atacar. Solamente si Ah, un claro. interno está poco cuidado, te atacan los patógenos. Y ojo, que los Perfecto. patógenos generalmente vienen de adentro, no de afuera. Igual existen obviamente patógenos externos, pero la mayoría es Ajá. un patógeno interno. Cuando hay Eso es un la teoría desbalance, del. Becham. Ah, claro, la Y, teoría del terreno claro, ¿o no? exactamente. Claro. Sí, la teoría del terreno. El terreno lo es todo, el microbio no es nada. Que se dice que Darwin al final de sus días, como era más coetáneo
Pasteur, y tenían ahí conflictos de intereses, los dos. ¿Ya? Al final, sí, Pasteur tenía razón, eh, el medio lo es todo y el microbio no es nada, diciendo en el fondo que el terreno condiciona, Ajá. te enfermas o no. Claro. Y Lo cual una hace de las cosas, todo una sentido. de las cosas que hace justamente el agua de mar, de hecho yo tomo todas las noches agua de mar, aquí tengo un vasito con agua de mar isotónica con un poquito de limón y es exquisito. ¿Ya? ¿A Eh, qué sabe más o menos? Como cuando te tomas el jugo de las ensaladas, ¡Ah, qué rico! es lo mismo, exquisito, ¿Ya? ¿Ya? exquisito. Y Cuéntanos cómo lo haces tú. yo la hago isotónica, eso quiere decir que la mezclo con agua pura, dulce, y en la medida de 1:3. A mí me gusta un Ah, poquito más salada, no lo hago tan riguroso, yo lo hago un poquito más de 1:3, pero si alguien lo quiere probar, es mejor comenzar con, por ejemplo, esa porción de agua de mar ujú. y 3 de agua dulce. Perfecto. No agua Y de la llave. ponerle, no, pues agua de la llave, yo hace años que no tomo agua de la llave, años. El agua de la Claro. llave es muy contaminada, tiene desechos de las cañerías, agua Totalmente. purificada o agua mineral sin gas. Que también se han hecho Claro. estudios de cuáles aguas minerales son mejores. Sí, también hay que tener ojo Agua, ahí, no cualquier agua embotellada en plástico, sí, también hay que tener ojo ahí también. sí, sí, hay que tener esa información. Y lo que hace Ajá. el agua de mar es justamente que tu terreno interno, extracelular, porque tenemos sangre, agüita, no estamos hechos de pura sangre en el fondo. Hay un terreno extracelular que son células, y hay células sanguíneas y de otra índole, y cuando ese medio extracelular está bien nutrido, en el fondo, no deberías enfermarte, no Claramente. debería haber un desequilibrio interno Ajá, ajá, que hace el agua perfecto. de mar. Una calidad de salud eh, importante porque los terrenos celulares, tanto afuera como adentro, se balancea por un proceso que se llama homeostasis, Ajá, ya. que es cuando, por ejemplo, la información, nuestro cuerpo tiene una inteligencia que no es la misma que nuestra cabeza, tiene otra Ya, inteligencia. De hecho, Humberto ajá. Maturana habló mucho de la inteligencia de la autopoiesis. No sé si has escuchado ese término, autopoiesis. No, eso no. La autopoiesis es un término acuñado por Humberto Maturana, que lamentablemente falleció, no sé si el año pasado, que es un biólogo muy reconocido chileno. Y el concepto de autopoiesis es cuando un organismo se autorregenera, se autocrea. Ajá, Por ejemplo, cuando uno ajá, se hace una herida y empieza a cicatrizar, eso ya, en la autopoiesis. Se ya, empieza a... perfecto. Pero esa inteligencia no la manejas de acá, pues, no la manejas desde la cabeza y del el sentido de Ah, cognición. claro. Se maneja el cuerpo, es inherente al cuerpo, es una inteligencia superior. Y en la Claro. homeostasis es un proceso que también lo maneja la inteligencia del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar súper simple. Ya, Quiere decir que el medio interno, por ejemplo, de la sangre, de toda esta agüita que te explicaba que está adentro, y la célula, se comunican y adentro, el medio de la célula, que es igual al plasma marino, eh, todos sus elementos con los cuales convive están en equilibrio. ujú, Sales, el calcio, los nutrientes de adentro de la célula están en equilibrio con el medio externo. Si ujú, falta algo en mi célula, por un proceso de homeostasis, de información, ya, eh, la parte de afuera, este medio líquido de sangre y de agüita, le va a dar, le va a proporcionar a la célula lo que no tiene. Pasa lo mismo con por ejemplo, cuando una mujer no tiene calcio, la sangre, no tiene calcio en la sangre, es tan inteligente el cuerpo que empieza a sacar calcio del hueso para que se produzca un balance.
Wow. Por eso se produce también la osteoporosis. Ah, Por un desbalance en ese equilibrio. ajá, perfecto. Esta es la Eh, homeostasis. esa es la homeostasis. Perdona, Mónica, pero acá estaban preguntando las personas que tienen lupus, si Claro, podría servir. sí, porque bueno, el lupus es una enfermedad que dicen en la ciencia oficial que es autoinmune. Ajá, Y todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con parásitos, dentro de la otra mirada, porque está la mirada oficialista, claro, oficial de la medicina convencional. Acuérdate ya, que antes, por eso a mí me gusta ver la medicina desde el punto de vista hipocrático, porque era, claro, era una medicina distinta a la convencional. Antes era una ajá, medicina tradicional, que se daba por tradicional. tradición. Entonces se legaba el conocimiento de maestro a discípulo, tradicionalmente, pero ahora la medicina actual es de convenciones. Se han hecho Ah, convenciones, se han hecho protocolos, claro. entonces los médicos se adhieren más a los protocolos que a ese legado de discípulo a maestro, que por lo menos mi padre lo vivió. De hecho, mi Ah, papá fue un ya. super maestro y trabajó con muchos médicos y matronas, él era ginecólogo, y claro, lo consideraban como un super maestro porque tenía esa característica de legar al discípulo el conocimiento, como Claro, una medicina conocimiento que tradicional. venía, y que conocimiento que venía ahí directamente de la naturaleza, me imagino, del estudio de Sí, la naturaleza exactamente. y la biología misma, y no como la medicina convencional que se basa más en convenciones. En convenciones, claro, en Claro, convenciones. sino que Esto son es así discípulos. y punto. No Claro, hay posibilidades de salir de esto. claro. Entonces, claro, en la visión convencional, el lupus es una enfermedad degenerativa. Eh, Ajá. Perdón, una enfermedad autoinmune y degenerativa. Pero en la nueva medicina, en la medicina germánica, en la medicina que está abriéndose a otras formas, a otros conceptos, Claro. se ha descubierto que las enfermedades autoinmunes provienen de parásitos internos, del abdomen, por ejemplo, o cándidas, hongos. Ajá. Y el agua de Perfecto. mar, y el agua de mar justamente lo que hace, como equilibra toda la flora intestinal y mata lo que tiene que matar y deja un equilibrio restablecido Ajá. en nuestro interior, ayuda con todas las enfermedades autoinmunes. Ah, ¿y qué pasa con la tiroides, por ejemplo? ¿Con la También, hipotiroidismo? ¿También ayuda ahí con eso? sí, sí, ayuda, incluso es raro porque tiene sal y ayuda a las enfermedades renales. Ah, mira, también. Acá preguntan Hay si una hay alguna... clínica, hay una ¿Ya? clínica de agua de mar, se puede buscar. Está Ah, creo que está no me acuerdo si en Paraguay, pero en un país centroamericano. ¿ya? Y la directora es una mujer española que ha sanado desde lupus, diabetes, hipertensión, solo con agua de mar. Ah, ya. Solo con agua Muchos de mar. van para allá a estudiar las propiedades del agua de mar. Ah, qué increíble. Si Y alguien Mónica, quiere meterse ahí, puede googlear agua de mar, misterio y sanación y va a salir el lugar donde está la clínica, la doctora y las enfermedades, las casuísticas, los casos que han curado, todo eso. mira, bueno, y también en cualquier caso, si no, entran a tu Instagram y ahí te pueden preguntar a ti también. Y tú lo Sí, derivas. igual también bueno, el agua de mar, si bien cura muchas enfermedades y muchos desequilibrios internos, también hay que tener en cuenta que si uno tiene un desorden en la comida y come chatarra y no se alimenta bien, no es la panacea. Hay que Claro, también tener conciencia de eso.
Es que finalmente no es que uno puede sanar haciendo una cosa, finalmente uno trata de sanar la parte física, pero hay que ir a lo profundo, a lo que provocó eso, que puede ser algo emocional, por ejemplo, Claro, puede ser algo mental también, o quién sabe, hay que como atacar distintos frentes. claro, hay que ver todos los cuerpos, las posibles Es, entradas. Puede ser exactamente, emocional, puede ser mental, puede ser claro, física, la causa. claro. Y acá están preguntando, Mónica, si hay alguna contraindicación para personas hipertensas y diabéticas. No, no, igual también hay que empezar de a poco y hay que autoobservarse, porque como todos los cuerpos somos distintos, a veces lo que tomo yo es demasiado para otra persona. Y lo que produce el agua de mar es que se suelta un poquito la guatita y produce diarrea, que es normal que suceda. Entonces que Ah, hay que ajustar la dosis. ya, es Hay que que ajustar claro, la dosis. Depende de cada persona la dosis. Entonces yo recomiendo siempre empezar por un vaso, ver qué sucede, autoobservarse. Si no pasa nada, dos vasos, porque si queremos estar estable, yo tomo dos vasos, con eso es suficiente para mí. 2 vasos al Pero día. alguien que esté enfermo, que esté en un gran desequilibrio, por lo menos tiene que tomar mm, en medio litro, por grandes cantidades de tiempo. 2 vasos que tomas tú serían, ¿cuánto? 300 ml, una cosa así. Claro, claro, Ah, ya. dos de estos. ¿Y cómo No la... es tanto. No, no es tanto. ¿Y cómo la recolectas, el agua de Bien, mar? eso es súper importante porque también ahí hay que tener ojo. Yo la recolecto porque la casa de veraneo de mi familia ¿Ya? está en un loteo donde hay muy pocas casitas. Ajá. No sé si conoces Ensenada, donde está Canal OM, por No he ahí ido, está, pero está conozco. entre medio de Pichidangui y Los Vilos. Ajá. Y es un lugar donde hay muy pocas casitas y la playa son roqueríos. Entonces no hay acueductos de desagües. Y para mí eso es súper importante, ver que no haya muchas casas, no voy a ir a Valparaíso y recolectar agua, ¿cachai? Eso estaban Pero preguntando acá. O sea, si alguien vive a no en el ser, valle. a no ser que te vayas al fondo a unos 20 kilómetros o sí, menos también, no es necesario ir tanto. Pero al fondo, en un lugar contaminado, la contaminación va hacia la orilla. El mar es como un ser vivo, es muy inteligente Ajá. y tiene que sacar las contaminaciones. Entonces todo se sale, se va a la orilla. Y mientras más en la orilla hay más contaminación. Entonces lo ideal es sacar el agua de mar lo más profundo posible. En mi caso, yo voy a unos 2 kilómetros, un poquito, Ah, ya, menos. pero te subes a un barquito, Mónica, o cómo lo haces? Subo una tabla y empiezo a recolectar. O a veces, cuando veo que las condiciones son aptas, me voy y nado con traje con agua, de agua. Yo soy Ya, triatleta, entonces tengo traje de agua, tengo balena, tengo todos el equipo. Y voy perfecto. con bidones y los sumerjo hasta acá, hasta el pecho, más abajo del pecho, porque cuando Ya. uno recolecta, quiere sacar lo del medio, no lo de arriba, porque en la superficie generalmente, claro, se deposita materia Ajá. orgánica, inorgánica, entonces no quiero que la boca de mi bidón chupe agua de arriba, sino que Ah, del perfecto. medio. O sea, que Y la si vas tapas muy y ahí la abajo, hundes. claro, o sea, Ajá. la hundo antes de que tome nada, porque si tú la tapas tiene aire y es imposible sumergirla. Claro, Entonces claro. la hundo destapada, pero antes de que entre el agua, la dejo abajo. Y ahí empieza a entrar y no llego al fondo, obviamente, porque en el fondo también hay sedimentos y tampoco quiero que entre arenita o algo que esté pululando por ahí. ¿Qué me ha Ajá. pasado? He tenido que botar el agua y volver a cosechar. Y Ah, generalmente me fijo en las horas porque no es bueno cosechar el agua de mar
una hora que la marea esté muy alta y haya muchas olas, Ajá. porque claro, todo también se revuelve, es mejor cosecharla cuando esté un poquito más calma la marea. Todas esas Perfecto. condiciones. Y algo de la luna, me acuerdo que dijiste la otra vez. Claro, la luna llena sube las mareas. La luna Ah, influye en todo lo que tenga sal. La luna no ajá. influye en el agua dulce, no Ah, influye en el lago. ¿Sí? ya. Entonces, también tener en cuenta que la luna, mientras se va llenando, está influyendo en nuestros líquidos, estamos más, reteniendo más líquidos, el mar se pone un poquito más furioso. Entonces, lo ideal es en una luna nueva, para que el Ajá. mar esté calmo, o en Perfecto. una luna, claro, que menguante, donde las aguas se vayan calmando. Tiene toda una Perfecto. ciencia. Y otra Sí. cosa que es súper importante de decir, Trini, es que el agua de mar tiene procesos de limpieza. Como te decía, el agua de mar es como un ser vivo y tiene procesos Ya. de limpieza eh, que se llama, acabamos de ver la homeostasis. Hay otro Sí. proceso que se llama osmosis, que son como Ajá. parecidos en el lenguaje, pero son distintos en cómo actúan, Operan. Ujú. cómo operan. La osmosis es cuando el líquido externo, por ejemplo, en este caso el agua de mar, que es súper salada, Ajá. tiene tanta influencia en un microorganismo que Ya. entra hacia ese microorganismo y en el caso del agua de mar, como es tan salada, lo destruye, lo pulveriza, lo deshace. Y se han hecho experimentos y han analizado agua de mar después de, por ejemplo, en Miami, que fue el último experimento que hicieron, que colapsó un desagüe y Ya. dijeron, chuta, aquí se van a enfermar las personas que estén en la playa, y hicieron un estudio y descubrieron que el agua de mar de un tiempo, pasado 2 horas, cambió Ya. completamente su estructura, su consistencia, y deshizo todos los microbios y toda la cochinadilla que se Qué había maravilla. derramado. Entonces Y tiene un proceso que degrada microbios, todos los bichos externos que puedan estar en el agua. Y una pregunta que me imagino que varios deben hacerse es, si yo, por ejemplo, tengo un vaso y le echo sal de mar, ¿no No es es lo lo mismo? mismo, no es lo mismo y es muy obvio, porque como te contaba anteriormente, el agua de mar es un plasma, se llama plasma marino. Y Ajá. en el agua misma no solamente hay oligoelementos, hay 118 elementos de la tabla periódica en el Wow. agua, hay plancton, hay fitoplancton, y en el agua no hay plancton, ni hay Ah, oligoelementos, y cuando uno eh, pone o tiene sal, lo único que hay en la sal es sodio y no ya. están todos los otros elementos en el fondo. Y por Y también ejemplo, por claro, y por ejemplo, para una persona que no tiene el tiempo de ir a cosechar el agua, por así decirlo, ¿qué puede ser? ¿Hay alguna otra opción? ¿Alguien que venda, se que tú compra, conozcas? se compra. Yo nunca he comprado porque yo la cosecho hace muchos años, Ajá, pero ya hace tiempo que la venden, se puede encontrar en Amazon, se puede encontrar en Busca Libre, y ya, es importante distinguir el agua isotónica e hipertónica, porque venden las dos. Y el agua isotónica es el agua que ya está diluida, como te dije anteriormente, 1:3, ajá. y el agua hipertónica es agua de mar pura. Ah. Entonces se puede comprar de las dos formas. Acá preguntan Y cuánto dura el agua en botella, el agua de mar en botella. yo tengo agua de mar de 2 años acá y no se pudre. Ah, ya. Sin cosecha, Perfecto. no se pudre nunca. De hecho, se llaman dispensarios marinos. En la época de René Quintón, que te contaba, en la plena época victoriana, habían Ya, dispensarios marinos. Habían como unos grandes barriles de agua, de mar,
en donde la gente podía sacar agua de mar y tomarla. Y el agua de mar no solamente se puede tomar, se puede aplicar. Yo tengo Mm, un rociador que lo ando trayendo siempre y ¿ya? como me he hecho ese gel que te piden en todos lados, les digo, tengo mi propio gel y es agua de mar. ¿Ya? Agua de mar, metes la cara, puedes también regar tus plantitas con un poquito de agua de mar y crecen mejor. Qué Y, maravilla. y Y hay Mónica, dispensarios marinos que están desde esa época, de la wow. época de René Quintón, y están bien, ¿Dónde? en Francia. Francia tiene el legado de René Quintón, pero ha estado súper escondido y están borrando toda esa información, Oh, mira. Ya como lo sabemos que está cómo pasando. funciona este sistema. Pero bueno, aquí Sí, están dando dice si les interesa saber más, dice Plasma Orígenes. No sé si ellos venderán también. puede ¿Tú lo ser, conoces? pero no los conozco, como te digo, como yo cosecho, no tengo, no Ah, tengo ya. referencia, pero yo creo que cualquiera que Uno sabe venga, buscar. sí, yo creo que ya se vende tanto que no hay problema, no creo que haya, no sé, pues, Mm. encontrar agua de mar. Y Mónica, pasando a los beneficios. Tú, por ejemplo, podrías decir algún beneficio concreto que tú has sentido, porque sabemos Sí, que a nivel interno deben haber muchos que uno no nota y uno no sabe decirlo, pero tú podrías decir algo concreto así que hayas sentido distinto. mucha energía. O sea, yo me levanto a las 6:30 y doy Ajá. clases a las 8, a las 9:30, a las 11, a la 1, y después hago mi práctica y el agua de mar me da mucha energía y lucidez como mental. Y se ocupó también para niños desnutridos, yo te contaba eso, en Sí. España. En Ajá. esta clínica que está en Centroamérica, van muchos médicos y gente que trabaja con medicina germánica y descubre los beneficios del agua de mar. Y hay una mujer española que Ajá. llevó todos estos beneficios a escuelas rurales en España porque había niños desnutridos y con un déficit atencional pésimo y les empezó a dar agua de mar y descubrió que se empezaron a concentrar, empezaron a estar más activos, porque cuando hay desnutrición también decae el ánimo, da sueño, y estaban súper activos, súper lúcidos, y eso yo he sentido conmigo, que algo pasa a nivel de claridad mental. Mira, qué maravilla. Es rico, a mí me pasa de repente cuando hago yoga, por ejemplo, claro, cuando hago yoga principalmente me pasa que estoy como que la mente está más activa y más limpia, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, pero Sí. es lo que dices tú. Sí, porque le da mucha oxigenación a la sangre, como tiene sales, la sal es un superconductor de electricidad, Ajá, entonces, claro, genera energía, claro. Mira, oxígeno. qué increíble. Sí, Qué también otra increíble. cosa que lo ocupo, como lo ocupo hace tanto tiempo, yo tengo Ujú. un nebulizador que lo ocupo por ¿Ya? cualquier cosa, si me resfrío, si se resfría alguien a mi alrededor, Eso que se pone para los bronquios, aquí, claro. Ujú. y le pongo agua de mar. Ya. Entonces, como respirar agua de mar, entra la sal, donde hay sal no hay bacterias, ni bichos, ni nada, ayuda a desinflamar las vías respiratorias, los pulmones, si hay algún bichito acá también, pueden hacer Ya. gárgaras. Qué increíble. Qué maravilla. Tiene ¿Hay muchos, alguna pregunta? ¿Ah? tiene muchos beneficios, hemos hablado de algunos. Wow. ¿Hay algún otro que se te venga ahora a la mente? Así uno importante. El que están, sí, hay uno súper importante, de hecho, creo que
Si se abrieran más a la onda del agua de mar, podrían arreglar los suelos, porque el agua de mar regenera el suelo, la tierra. Como Wow. está hiperexplotada y no tenemos los nutrientes en las comidas, en las verduras, las frutas, porque la tierra está tan hiperexplotada que ya ha perdido toda eh, como su química de elementos. El agua marina podría regenerar los suelos, ayudaría a regenerar los suelos. De hecho, ya se está ocupando para la agricultura. Mira, qué increíble. Acá están diciendo que también se usa como enjuague bucal. Sí, como enjuague bucal, o sea, es Wow. mucho mejor que un Listerine, te lo aseguro, que es tan químico y tiene tantas cosas que no sabía que puedan producir, No, pero claro. mata todas las bacterias, bichos. ¿Y hay que tener la temperatura ambiente o se refrigera, Sí, por ejemplo? yo tengo mis bidones de 6 litros en temperatura ambiente y sin luz, así los guardo yo. Ya. Pero saco de esos bidones 1 litro y ese litro lo Ya. dejo en el refrigerador y me lo voy tomando en la semana, en el día. Ah, ¿y qué pasaría por ejemplo? ¿Cómo? Y otra cosa que también se puede cocinar con agua de mar. Ah, sí. Hubo un Pero tiempo que había, como reemplazando el aceite, por ejemplo. no sé, por ejemplo, en las sopas, uno puede enfriar las sopas con agua de mar, no hervirla. Yo cometí ese error al principio que estaba tan como, con el agua de mar fue tan impactante conocerla, que al principio hacía agua de mar y la hervía, pero después estudiando más, Ya. eh, claro, te recomiendan no hervirlas porque con el hervor se van muchas propiedades también, entonces mejor tomarla fría. Ah, Pero ya. puedes ponerle en la sopa y sacar y enfriar las sopas con un poquito de agua de mar. Y eso es lo que hago. O rociar las ensaladas con el rociador y Ya. aliñarlas. Ah, que por ahí estaban diciendo, uy, no debe ser muy rica, pero no. Según lo que tú dices, es, A mí me encanta. exquisita. Y con limón, además el limón también tiene hartas propiedades. Importante tomar harto limón también. Así que Quita el mezclarlas. hambre, ¿eh? Quita el hambre el agua de mar. Ah, sí. Entonces, sí, yo tomo como desayuno, tomo antes del desayuno agua de mar, durante el Ah, día intermitente. Tengo una época de hacer ayuno intermitente, entonces paso harto ya. rato sin comer y antes de comer algo me tomo mi vasito de agua de mar. Y es Ah, mira, rico, porque qué es rico. como siento toda su potencia, Y su además te quita el hambre. claro, no estoy con el diente Claro. ahí. Y en la noche también me tomo mi agua de mar, porque aparte que el agua de mar tiene, como te contaba, se han descubierto 118 elementos de la tabla periódica y tiene Wow. mucho magnesio. Hay varios tipos de magnesio y el agua de mar tiene altos tipos de magnesio. Relaja un poquito la musculatura. El magnesio hace que se relaje un poquito la musculatura y todos los problemas de artrosis, no sé, pues yo que hago deporte y hago yoga, me Ajá. relajo. Mira qué Pues la tomo. bien. Por aquí están preguntando si para las plantas hay que diluirla o no. Si se Sí, diluye. yo la diluyo. Ah, ya, ya. Sí, y Para que no le se. echo a la tierra un poquito. Ah, ya. Ya, perfecto. El agua de mar, ya. Y a veces a Eh, las hojitas, sobre todo cuando hay bichitos, cuando llegan pulgones o bichos, a las ah, hojitas. mira, qué bien. O sea, tiene muchos beneficios en realidad. Acá están preguntando si de noche no te activa para dormir. Me pone solamente lúcida porque no es una activación que como cuando tomas café o mate y estáis como hiperactiva, así como media hiperventilada. No es ese Ah, tipo de activación. Es perfecto. que uno se siente con la energía alta nomás, pero no Y más hiperactiva, lúcido, como dice. más Ajá. lúcida.
que es un Perfecto. poco lo que pasa con el agüita amarilla. No sé si has ¿Ya? tomado tú, Sí. que yo también experimenté con eso al principio de cuando pasó todo esto, y ¿Ya? hice un protocolo de desintoxicación y estuve 2 meses tomando, todos los Mi, días, 8 horas, súper matea. Y me ¿ya? produjo lo mismo, me produjo la sensación de lucidez mental y de estar con mucha energía para enfrentar el día. Y Mira, el agua de mar me produce el mismo. Y claro, como oxigena, tiene la misma cualidad, debe ajá, ser por eso. mira, claro. ¿Y has probado, Mónica, la alquimia menstrual? No sé si las has No, escuchado. Ah, ya, eso te lo cuento ahí por interno. ya. Pero es parecido a la agüita amarilla que dijiste. Ah, Ahí mira, después no, te... no, no sabía. Sí, Ahí me bueno, vas a contar. eso puede dar para otro live. Estuve Sí. viendo ahí esos live que estás haciendo de los 4 elementos y me encantó, del agua, de la tierra, el grounding, eh, que lo encuentro tan interesante, me dan ganas de hablar de todos esos temas también. El tema Podemos de la hablarlo tierra, en algún momento. sí, Ahora, ahora, bueno, hicimos el primero que fue el agua ajá, y que causó harto revuelo sin quererlo, porque el tema del agua de mar. ajá, Y me di cuenta que mucha gente no conocía el tema del agua de mar. Y para mí es tan natural. ya, Y vivimos en un país con una inmensa costa y no le sacamos el provecho que deberíamos. Y también claro. fue importante ¿Hace cuántos porque años? yo tomo hace como 15 años agua de mar. 15. Ah, wow, mira, Entonces, es harto. Y por supuesto que en un principio era un poco secreto porque yo era la loca de la familia. Y mi papá así como, ¿qué estás haciendo? Por favor, no hagas esto. ya, y hoy en día, ¿qué Entonces, te dicen? y después de tanto tiempo, claro, me doy cuenta que me hizo bien y que no es malo, que no dicen lo que supuestamente te puede pasar. Y el Ajá, primer live fue del agua y el segundo live fue de la tierra y hicimos esa analogía del cuerpo, el terreno ajá, propio, los límites, claro. conocerlo, que fue muy interesante también. Sí, Y hubo algo muy interesante que me quedó ahí marcado, que hablaste de ciertas posiciones de yoga donde la cabeza se inclina hacia abajo y le llega más irrigación sanguínea y eso hace por ejemplo, no te salgan canas, como decías tú, o menos canas. se alenta el proceso, porque se Es, irriga el cráneo, se oxigena. Se alenta el proceso, más que nada, porque qué igual interesante. para salir. Y bueno, no, claro, no se puede ir, es parte es parte del ser humano, pero qué interesante también. Y después de ese, hiciste Después de ese, ya. el próximo vamos a hablar de, creo que fuego. Ajá, Fuego. eso no me lo voy a perder. La próxima es fuego. Qué Ese es fuego. interesante. Pero vamos a tener que ver porque yo parto del Prana Challenge, que como claro, el segundo fue, parece que llevamos tres. Oxígeno también. Ah, Oxígeno, ya, hablamos de oxígeno. Hicimos eso sería agua, como el tierra, viento. oxígeno. Tenemos Ah, tres. ya, Falta, falta fuego, claro. Y en el oxígeno se me ocurrió hacer el Prana Challenge porque mucha gente también quedó impactada con la información del prana, porque ajá, nosotros no solamente respiramos oxígeno, respiramos energía vital. claro, Y la energía vital es alimento. Es claro. que uno Bueno, piensa que es agua. claro, Y estuve explicando desde la perspectiva del yoga las diferencias de los vayus, los vientos. ajá, Son 5 distintos, al prana, hasta la pana, como el prana, la energía vital, nos oxigena, nos da alimento vital, y justamente ajá, los yogis prolongan la vida porque tienen esa cualidad de
tomar mucho prana y entienden lo que significa y hacen pranayamas, que son ejercicios respiratorios para justamente activar el cuerpo Claro. energético. Y Ah, vamos a hacer súper. un prana challenge la Qué próxima bueno. semana y vamos a ¿Ya? estar 5 días aprendiendo a respirar. Qué maravilla. ¿Conocen la respiración Wim Hof también? Sí, ¿Sí? sí, es muy parecida a la respiración Ujjayi, Ah, ya. Sí, claro. Bueno, me imagino que la Wim Hof debe basarse yo en, creo, en claro, la respiración de la Ashtanga. algo así, yo me imagino, claro, sí. Sí, porque es una respiración que es muy fácil Ajá, y da calor, da claro. harto Y interno. activa. Sí. Activa, oxigena, pero también hay que hacerla, es un ejercicio. Hay que Ajá. hacerla paulatinamente porque como es mucha energía, Ujú. no podemos, por ejemplo, empezar con 5 respiraciones, no podemos llegar y empezar con 30 respiraciones, después Claro, con 5, después subir a 10, claro. para preparar el terreno, Ya, si no, perfecto. se quema. Claro, hay que ir mirándose uno mismo. Uno ve todas estas cosas que la respiración, etcétera, los ejercicios, el agua de mar, etcétera, y uno tiene que tratarse con cariño y ir probando todas las cosas con uno mismo, más que cuánto le he hecho, cómo lo hago. Todo tiene que ir siendo confiar en nuestro cuerpo en el fondo al hacer este tipo de cosas. Confiar en Y uno y ver lo que medido, el cuerpo te pide. sí, y ser Claro. medidos, medidos. Ajá. La prudencia es la madre de todas las virtudes, decían los griegos. Claro. Ser Ser prudente. prudente, o sea, si tengo esta información, voy a probar. ¿Qué pasa? A lo mejor me Claro. hace bien, a lo mejor la desecho, pero es como yo digo que son elementos que dejo en la mochila de información por si en algún momento los necesito. Y sobre Claro. todo, que, no sé si te has fijado que están haciendo percibir que hay escasez. Ajá. Abundantes, tenemos un terreno tan abundante que ya pensar en el agua del mar es como, no existe la escasez, no hay escasez. Eso es una percepción errada. Entonces, acuérdense de que la percepción es lo que infiere en tu conducta. Si tú percibes Ajá. algo, vas a tener cierta conducta que te va a llevar no sé, a ir al supermercado, a acaparar cosas, a tener esa ansiedad. Claro. Ajá. Pero si cambiamos el switch y sabemos que no pasa nada, estamos pero llenos de abundancia, naturaleza, tierra, agua de mar, Y no, además, no, no existe. y si nos asustamos con el tema de la escasez, es el momento para empezar a hacer ayuno. ¿Cuántas personas Claro, que yo llevo, voy a cumplir casi 3 años haciendo ayuno, pero fijo, yo hago todos los días ayuno desde 16 hasta 20 horas. Y ahí uno se va dando cuenta, conociéndose a uno mismo en eso, que no necesitamos tanta comida, o sea, es todo lo contrario de lo que nos dicen. Entonces, la invitación es a no asustarse y a empezar a conocer nuestro cuerpo, que ahí están las sí. respuestas, y nuestra mente, nuestra alma, nuestra biología por completo. Pucha, Mónica, ya vamos a tener que cortar el live, si no, no se va a poder guardar. Así Bueno, que qué lata. Tenemos hartas cosas que hablar. sí, mira, vamos a tener que hacer otro de todas maneras, porque hay tantos temas tan interesantes y además qué rico ver a todas las personas ahí comentando y tan metidas. Me encanta, me nutre. Te Sí, agradezco todos nos nutrimos y nos inspiramos. Eso es muy rico. Así que totalmente. a veces hablamos de otro tema o mezclamos los temas. Hay mucho de qué hablar y Sí, compartir. de todas maneras, te agradezco la invitación. Muchas gracias por toda esta información maravillosa que de todas maneras nos va a servir a todos. Y la invitación ahí a cultivar el agua de mar. Sí, los invito también a ser parte del Prana Challenge, que lo voy a hacer desde mi canal de
de Instagram, el primero, que es después de la luna nueva y el eclipse, así que es como plantar una semilla y empezar también a cultivar nuestro cuerpo energético, que es la respiración, que es tan importante. Saber respirar. Esa es la verdadera alimentación. La respiración. Volver El al aire. origen. Perfecto. Ay, te cortaste, parece, Mónica. Te fuiste. Ahí, ahí. Ahí. Ahí volviste. Ya, ahí, sí. Ahí estamos. Ahí volviste. Excelente. Así que muchas gracias, Mónica. Te mando un De beso y un nada. abrazo y vamos a conversar ahí por interno para un próximo live con más información como esta. Ya, muchas gracias a ti y me despido de todos los que están viéndonos y escuchándonos. Gracias por estar y que sean parte de la nueva cultura de salud. Eso. Vamos por los nuevos paradigmas ahora. Todo consciente, medicina consciente, Exactamente. educación consciente, etc. Espiritualidad. Chao, Chao, muy chao. importante. Chao, linda, Habla- chao a todos, muchas gracias.